Hola chicos y chicas, esta semana vamos a completar el estudio completo de una función y con ello vamos a ser capaces de hacer una gráfica de una forma más precisa de cómo hemos venido haciéndolo hasta ahora. La semana pasada vimos cómo localizar los puntos máximos o mínimos, los puntos más altos, los puntos más bajos, y con eso, trazando de forma continua la gráfica, pues éramos capaces de dar una aproximación a la gráfica de la función. Esta vez vamos a hacer un apartado más, el de la curvatura y los puntos de inflexión, que son unas características añadidas a las que ya conocemos, y con ello vamos a hacer ya la gráfica de una forma más exacta. Bien, entonces la tarea de esta semana va a consistir en que hagáis el estudio completo de estas funciones y su consecuente gráfica. Bien, os voy a explicar en vídeo cómo hacer las dos primeras funciones, así que a vosotros os van a quedar estas otras 5. Vamos con la primera. Antes de nada, el guión que debéis seguir para hacer lo que llamamos estudio completo de una función, aunque hay más apartados con los que podríamos completar el estudio de la función. Pero bueno, de momento vamos a llamar estudio completo a estos apartados. Ya el año que viene añadiremos alguno más. Primero el dominio de la función, los puntos de corte con los ejes. Estos dos apartados son comunes a lo que ya hacíais cuando trazabais el esbozo de una función racional. A eso había que añadir las asíntotas y ya hacíais una aproximación a la gráfica. Bien, como estamos pensando inicialmente en funciones polinómicas que no tienen asíntotas, dominio, puntos de corte con los ejes. El tercer apartado va a ser la monotonía, es decir, donde la función es creciente, decreciente, y en consecuencia deducimos así cuáles son los extremos relativos, máximos y mínimos. Esto ya lo vimos la semana pasada. Y lo nuevo de esta semana es el estudio de la curvatura. La curvatura consiste en determinar los intervalos donde la función es convexa y donde la función tiene esta otra forma que vamos a llamar cóncava. Convexa, cóncava. Y puntos de inflexión, que son los puntos donde la gráfica pasa de ser cóncava a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. Bien, esto lo vamos a localizar, lo vamos a deducir haciendo el estudio de la segunda derivada. Punto de inflexión. Ok, pues vamos con el primer ejemplo, que voy a llamar ejemplo 0. Lo tengo ya avanzado para que sea más eficaz mi explicación. Bien, se trata de hacer el estudio de esta función polinómica de tercer grado, x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Empezamos, primer apartado, con el dominio de la función. Algo muy sencillo, tratándose de una función polinómica, así que no hay más que justificar. Todas las funciones polinómicas, su dominio es todo R. No hay ningún punto en el que haya inconveniente a la hora de calcular el valor de la función. Segundo apartado, puntos de corte con los ejes. Hay dos ejes, el corte con el eje X lo calculamos dando valor i igual a 0, para lo cual resolvemos la ecuación de igualar a 0 la función. Es una ecuación de tercer grado que no sería necesario resolver por Ruffini porque podemos sacar factor común a X y de esta manera deducimos que X vale 0, o bien el paréntesis lo igualamos a 0, lo que es una ecuación de segundo grado, que por la fórmula llegamos a una única solución, que es el punto 3. Así que, para i igual a 0, los puntos del eje X son los puntos en los que la segunda coordenada, la y vale 0, la X vale
o 0 o 3, con lo cual los puntos de corte con el eje X, los puntos de contacto con el eje X son el 0, 0 y el 3, 0. Para el corte con el eje Y, damos valor X igual a 0, y esto es inmediato, calculamos la Y correspondiente de sustituir en la función X por 0. Y f de 0 va a ser 0. Así que el punto de corte que tenemos con el eje Y es el 0, 0. Como siempre os digo, el 0, 0, si aparece como corte de uno de los ejes, debe aparecer también como corte del otro eje. Es un punto común a los dos ejes. Los apartados 3 y 4 los vamos a resolver simultáneamente. Ya sabéis, la monotonía y los extremos relativos los resolvemos haciendo la primera derivada de la función, 3x cuadrado menos 12x más 9, y resolviendo allí donde la derivada vale 0. Es decir, donde esto es igual a 0, saco factor común a 3 para rebajar el valor de los coeficientes y al aplicar la fórmula, que los números que salgan, las operaciones que haya que hacer sean más fáciles. Bien, independientemente de si sacamos factor común o no, las soluciones son 3 y 1. Y esto está sin hacer para recordar ahora cómo procedemos. Después de calcular dónde vale 0 la derivada, en 3 y en 1, en el dominio que es todo R, marcamos los dos puntos ordenados, de menor a mayor, evidentemente, y ahora se trata de estudiar el signo de la derivada, y a partir del signo de la derivada, si es positivo, la función será creciente, si es negativo, la función será decreciente. Tomamos valores intermedios, números que no sean fáciles de calcular, y sustituir en la derivada. Lo que nos interesa es el signo de la derivada. Entonces vamos a pensar en el 0, pensamos en el 2 y pensamos en el 4. Y sustituimos en la derivada. Calculamos f de 0, al sustituir esto va a quedar 9 positivo, así que aquí es en el 0 positivo y en todo el intervalo, desde menos infinito a 1, la derivada va a ser positiva. Sustituimos en el 2 en la derivada, 3 por 4, 12, menos 12 por 2, menos 24, más 9, el resultado es negativo. Poco me importa el resultado exacto, es un punto anecdótico de todo el intervalo. Lo que me importa es el signo de uno de los puntos, y podéis estar seguros de que todos los puntos que elijáis en ese intervalo van a ser siempre negativos. Y por último, un punto a la derecha del 3, por ejemplo el 4, sustituimos en la derivada, de nuevo, 3 por 16, menos 12 por 4 más 9, podéis comprobar que ese resultado va a ser positivo. En consecuencia, recuerdo que allí donde la derivada es positiva, la función es creciente, allí donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y aquí donde vuelve a ser positiva la derivada, la función vuelve a ser creciente. La explicación a esto está en un vídeo anterior. Con esto ya podemos afirmar, entonces, en un estudio completo, hay que darle formalidad a aquello que presentemos, y ahora respondemos con los intervalos donde la función es creciente, esto es, desde menos infinito hasta 1, unión 3 hasta infinito. Y es decreciente en este intervalo central desde 1 hasta 3. Y ahora, dando respuesta a los extremos de la función, aquí donde la función pasa de subir a bajar, tenemos un máximo, y aquí donde la función pasa de bajar a subir, tenemos un mínimo. Por lo tanto, diríamos que es máximo para x igual a 1, y lo que tengo que hacer es calcular la segunda coordenada, para luego localizar el punto máximo en la gráfica de la función, sustituyendo en la función que me dan. Sustituyo para calcular la y, en f de 1,
y esto me va a dar 4, en consecuencia máximo en el punto 1, 4. Y hago lo mismo para x igual a 3, donde tengo un mínimo, y calculo la segunda coordenada del mínimo sustituyendo, vuelvo a repetir, en la función que me dan, que es la que quiero representar. Al sustituir, haciendo las cuentas, vais a ver que da 0, con lo cual mínimo en el punto 3, 0. Bien, esto lo destaco porque son resultados importantes que luego he de componer estos puntos, máximos, mínimos, puntos de corte con los ejes, he de componerlos para luego hacer el trazado de la gráfica. Bien, hemos llegado al apartado 3 y 4 del guión que ya os he comentado que hemos de seguir, y nos falta el apartado nuevo, el apartado 5, donde vamos a estudiar la curvatura. Vamos a decir dónde la función tiene esta forma cóncava, donde la función, esta forma vamos a llamarla convexa, esta otra función donde diremos que la gráfica tiene forma cóncava. Y en los puntos intermedios, donde la función pasa de cóncava a convexa o viceversa, esos puntos, ese punto de transición, lo vamos a llamar punto de inflexión. Bien, pues para la curvatura lo que toca es estudiar la derivada de la derivada segunda. Entonces, si ya tenemos hecho la derivada en el apartado anterior, la derivada era 3x² menos 12x más 9, ahora volvemos a derivar la derivada, esto se indica con dos marquitas así, y ahora la nueva derivada, la segunda derivada, será 6x menos 12. Resuelvo allí donde la segunda derivada sea 0, igual a 0, despejo la x y esta me vale 2. Bien, pues ahora lo que toca es estudiar los signos, igual que hice antes. El signo de la segunda derivada me va a informar de cuál es la forma de la curvatura de la función. Sustituyo en un punto intermedio, por ejemplo en el 0. Al sustituir en el 0, en la derivada segunda va a ser negativo. Y al sustituir en el 4, por ejemplo, 6 por 4, 24 menos 12, positivo. Pues bien, lo que tenemos que saber es que allí donde la derivada segunda sea negativa, la función tiene esta forma. Esta forma que es cóncava. Y allí donde la derivada segunda sea positiva, la gráfica va a tener esta forma que vamos a dar en llamar convexa. Esto es un convenio en el que los autores, los libros de matemáticas no se ponen de acuerdo. Podéis consultar algún manual en el que esta forma la llame convexa y a esta forma la llame cóncava. Para nosotros vamos a tomar como criterio el que establece la CIUGA, y en sus instrucciones todos los años indica que esto es convexo. Así que ya no hay más discusión. Ok. Como el 2 es un punto de transición de zona cóncava a convexa, vamos a reflejar que es un punto x igual a 2, punto de inflexión. Entonces, diremos que f es cóncava en el intervalo menos infinito 2, f es convexa en el intervalo 2 infinito. Y por otra parte, tenemos un punto de inflexión para x igual a 2. Tenemos que calcular la segunda coordenada de ese punto sustituyendo en la función original, sustituyendo en f el valor de la x igual a 2. Y haciendo las cuentas, esto os debería dar 2, en consecuencia
el punto 2, 2 es un punto de inflexión. Ok. Pues con toda esta información que hemos ido recabando de la función nuestra, ya podemos hacer una aproximación bastante afinada de cuál es la gráfica de la función. Vamos a ver. Los puntos, lo primero, vamos a ir revisando desde el principio. El dominio es todo R, con lo cual, bueno, no hay nada que objetar, no hay ninguna zona que quede oscura en cuanto a que su trazado no tenga gráfica, su gráfica no tenga trazado en esa zona. El dominio es todo R. Siguiente paso son los puntos de corte con los ejes, que son el 0, 0 y el 3, 0. El 0, 0 se repite, así que vamos a indicar aquí, a marcar el 3, 0 y el 0, 0. Son los puntos por los que debe pasar la gráfica. Seguimos revisando todo lo que hemos calculado. Los puntos, los extremos, máximos y mínimos, son el 1, 4, un máximo. El 1, 4 lo tenemos ahí. Es un máximo donde la gráfica pasa de subir a empezar a bajar. Esto lo trazo así suave. Simplemente es una guía para saber que, claro, la gráfica pasa por aquí, pero no continúa hacia arriba, es un máximo. Por lo tanto, viene de abajo, viene subiendo para alcanzar ese punto y empezar a bajar. Y el otro punto que averiguamos que era mínimo era el 3,0. El 3,0 es un punto que toma mucho protagonismo en esta función. El 3,0, que ya lo tenía marcado, es un punto mínimo, significa que viene bajando, como así vimos, y empieza a subir. Ok. Tenemos otro punto por el medio, que es este punto de inflexión 2, 2. Es un punto notable. Y nada más. La gráfica viene subiendo, es creciente, desde menos infinito hasta el punto 1. Así que la gráfica pasa por aquí, llega ahí, es cóncava, como hemos advertido en el estudio de la segunda derivada. La primera parte es cóncava, hasta llegar al punto de inflexión donde empieza a ser convexa. Sigue bajando y aquí empieza a subir. Y luego nos falta por aquí, y esto sigue bajando y sigue bajando de izquierda, de derecha a izquierda. Bueno, sí, deberíamos decir que está subiendo desde menos infinito continuamente. Esta sería la gráfica. Ok.